Vamos a comenzar el día de hoy un nuevo tema. Es un tema muy cortito, nada más es una, digamos, como un pequeño anexo a lo que ya hemos visto, en donde vamos a determinar la máxima transferencia de potencia. Nosotros ya sabemos que un circuito con elementos pasivos, los que hemos visto hasta hoy son fuentes de voltaje, fuentes de corriente, independientes y dependientes, y resistencias. Bueno, todo ese circuito, por más complicado que sea, ya hemos visto que lo podemos reducir a una fuente de voltaje y una resistencia en serie, o a una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, que pues son los equivalentes, son como fuentes equivalentes, y estos son los resultados de Thevenin y de Norton. Teorema de Thevenin y teorema de Norton nos permiten hacer esta representación. Bueno, ya que ahora tenemos esta representación de una fuente de voltaje y una resistencia en serie, entonces al conectar de la red que le llamamos la red B, una resistencia de carga, entonces nos podríamos preguntar lo siguiente. Por eso les digo que es como una consecuencia de aquello. Ahora que ya tenemos el circuito reducido y que conectamos la resistencia de carga, valdría la pena preguntarnos cuál es la potencia que le entrega el circuito a la resistencia de carga. Nosotros sabemos que la potencia en RL debería ser, aquí como está marcada, podríamos marcarla, podemos hacerla de dos formas. Podría ser IL al cuadrado por resistencia, o como BL al cuadrado entre resistencia. La resistencia le voy a poner una L porque es la resistencia de carga, ¿verdad? Es decir, esto es corriente por voltaje. ¿Ok? Bueno, eso ya lo sabemos. Muy bien. Nosotros vamos a determinar o el voltaje o la corriente una vez que esté el circuito determinado. O sea, si lo ven aquí, esa sería la IL. Y entonces, ¿cuánto valdría IL? Como es un circuito que solo tiene la fuente de voltaje y dos resistencias, nosotros sabemos que la corriente debería ser BS entre RS más RL. ¿Están de acuerdo, verdad? Muy bien. Si esa es la corriente, entonces nosotros podríamos determinar la potencia en RL, es decir, potencia en RL debería ser la corriente al cuadrado, o sea, BS entre RS más RL, corriente al cuadrado, por RL. O sea, BS al cuadrado, RL sobre RS más RL al cuadrado. Potencia en RL. Muy bien, esta expresión nos va a servir porque tiene los elementos que debemos de contar en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, tiene el voltaje de la fuente y tiene la resistencia de la fuente. ¿Sí? Estos dos elementos nosotros los obtenemos a través de ya sea el teorema de Thevenin o el teorema de Norton. Y RL, pues es la resistencia que le vamos a meter, ¿verdad? Es la que le vamos a conectar. Muy bien. En algún momento nosotros podríamos, ¿cómo se llama? Pensar que esa R es variable, es decir, esa es la potencia en RL. Entonces la pregunta, ¿para qué
RL, o para cuál voy a poner, para cuál, valor de RL se alcanza la máxima potencia, es decir, RL ahora es la variable. Muy bien, esta es la función que yo quiero maximizar, es decir, yo quiero saber el máximo de la potencia de RL que depende ahora de RL, es decir, para a un circuito A que tiene su voltaje S y su resistencia R, ¿cuál será la máxima potencia? Muy bien, ¿cómo resuelvo este problema? Díganme. ¿Cómo encuentro el máximo de una función? Exacto, ¿verdad? Tratamos de investigar con la derivada. Entonces, si buscamos la función, la derivamos, la igualamos a cero, vamos a encontrar los puntos sospechosos. Una segunda derivada nos podría decir de esos puntos sospechosos, que son puntos críticos, saber si son puntos de inflexión, o son máximos o son mínimos. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la derivada? Fíjense bien que ahora la variable es RL. ¿Verdad? Entonces yo quiero derivada con respecto RL de bs al cuadrado por RL entre RS más RL al cuadrado. No pierdan de vista que aquí la variable es RL. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de un cociente? Perfecto, el de abajo al cuadrado. Muy bien. RS más RL al cuadrado. Y luego, el de abajo, RS más RL al cuadrado, así está comprendido, ¿verdad? Por la derivada de arriba. La derivada de arriba, acuérdense que es derivada con respecto a RL. Ah, pues esa derivada de este que está aquí, pues solo es BS al cuadrado, ¿verdad? BS al cuadrado. Muy bien. Menos el de arriba, BS al cuadrado, RL, por la derivada del de abajo. Y el de abajo es RS más RL al cuadrado. Entonces viene un 2 por la base, que es RS más RL, y por la derivada de lo de adentro, que vale 1, porque es una derivada con respecto a RL. Perfecto. Bueno, ya que tenemos esta función, que ya es la derivada, nosotros la igualamos a 0. Pero la de abajo decía elevado al Muy 4. bien. Si lo igualamos a 0, sabemos que la de abajo no nos va a dar 0, ¿verdad? Porque la RS, para que nos diera 0, es decir, el de abajo nunca va a dar 0, nunca va a haber algo sospechoso, digo raro, para que se nos vaya a indefinir, porque RS es mayor a 0 y RL es mayor a 0 y al cuadrado pues mayor a 0, entonces ahí no hay problema. Entonces, para que esta cosa sea 0, tenemos que hacer el de arriba, o sea, lo que está en el numerador, igualarlo a 0. Entonces, la derivada da 0 cuando lo que está en el numerador da 0. Entonces, yo tengo esto. RS más RL al cuadrado, Profe, PS al cuadrado menos BS al cuadrado. 2 por 1 son 2. Voy a poner el 2 primero. No sé si noten, este es 2 por 1. Es un 2 BS al cuadrado. RL. Y ya. Por
RS más RL. Eso tiene que ser igual a 0. Si lo notan, nosotros podemos, por ejemplo, factorizar el BS o pasar este negativo al otro lado. Es decir, nosotros podemos decir que esta igualdad también se cumple RS más RL al cuadrado es BS al cuadrado igual a 2 veces BS al cuadrado RL RS más RL. ¿Sí? Aquí vemos que este se va a ir con este. Muy bien. Entonces tengo RS más RL al cuadrado debe ser igual a 2 veces RL RS más RL. Si lo notarán, puedo hacer la distribución de este lado. Si hago la del lado derecho, izquierdo, perdón, del lado izquierdo, yo tendría RS al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Más 2 veces RS RL. Más RL al cuadrado. Muy bien. Del otro lado, si hago la distribución de RL sobre la suma, tengo 2RSRL más 2RL al cuadrado. Muy bien, entonces notarán que este 2RSRL está aquí y que uno de estos, o sea, un RL al cuadrado está aquí. Entonces, si checo lo que se va, tendría nada más RS al cuadrado debe ser igual, me quedó un RL al cuadrado. ¡Pum! Y aquí es donde encontramos el resultado. Necesito que RS al cuadrado sea igual a RL al cuadrado. En particular, casi siempre hablamos de RS positivo y RL negativo. Por lo tanto, estamos buscando las raíces positivas. Es decir, porque si saco de los dos lados la raíz, van a decir, pues es que tenemos más y menos, ¿verdad? Pero hablando de los positivos, aquí estamos diciendo que RS debe ser igual, o más bien al revés, ¿verdad? Porque el que andamos buscando es RL. RL, entonces debe ser igual a RS. Entonces decimos la máxima potencia se transmite cuando la resistencia de carga es igual a la de la fuente. Es por eso que algunos dispositivos, cuando los conectan, les dice de qué resistencia es. Les dice, miren, ese es un conector para bocina de 8 ohms. Quiere decir que cuando ustedes conectan ahí una bocina de 8 ohms, están transmitiendo, o sea, van a transmitir la máxima potencia. Lo mismo los amplificadores, en donde vean una conexión entre dos dispositivos. Es importante conocer la resistencia de entrada. Más adelante la vamos a llamar impedancia de entrada, porque aquí estamos hablando de DC. Y es una forma de saber que no vamos a desperdiciar energía, porque toda la energía se va a transmitir del dispositivo de salida al dispositivo de entrada. Muy bien, si ya sabemos cuál es la resistencia, es decir, ya vieron, RL debe ser igual a RS, entonces fíjense qué pasa con la máxima. La máxima potencia, pues debe ser la potencia cuando, voy a copiar otra vez esta, bueno, más bien esta. Si la potencia en RL es BS al cuadrado RL entre RS más RL al cuadrado. Ahora vamos a checarla. BS, RL, RS más RL al cuadrado. Ok.
Y en el máximo, es decir, esa es la potencia, ¿no? En el máximo, RL es igual a RS. Entonces la podríamos dejar como BS al cuadrado RS entre RS más RS al cuadrado. Muy bien, pero RS más RS pues es 2RS, entonces tengo BS al cuadrado RS entre 4 veces RS al cuadrado. Quiere decir que la potencia en RL máxima, lo máximo que le puede dar a la resistencia, sería BS al cuadrado entre 4. Está padre este resultado, ¿no? BS entre 4, RS, ¿verdad? Me falta un RS. RS. Muy bien. Ahora, recordando que el voltaje es también conocido como el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, pues entonces, si esto vino de una reducción de un sistema complejo, entonces la potencia RL en RL máxima debe ser voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. ¿Cómo ven? Y la condición está que la resistencia de carga debe ser igual a la resistencia de Thevenin. En ese momento es cuando se da, ¿verdad? En ese momento. Muy bien. Entonces ya sabemos cuándo se transfiere la mayor carga y cuál es la máxima que ocurre. ¿Ok? Bueno, no comprobamos, es decir, nada más hice aquí la primera derivada, pero ustedes podrían darse la tarea, no es que se lo encuentren en el examen, de volver a derivar esta función para encontrar si estos puntos que encontramos son máximos y mínimos. Ahorita asumimos que es el máximo, ¿verdad? Pero ¿qué tal que este es el mínimo? Bueno, es el máximo. Lo podemos saber por la curva, ¿no? Si notan esta curva, es una función cuadrada y está invertida. Si lo notarán, miren. Esto es es una cosa como de álgebra, ¿no? Vean, B es una constante. Entonces voy a poner aquí. Sí sabemos que es el mínimo, pero por algo. Acuérdense que es como y R, digo, o sea, la potencia es como y la función es o depende de RL. Entonces imagínense lo siguiente. Cuando tienen RS más RL, ¿verdad? Si RL valdría 0, ahora ese RL vale algo más que 0. Es decir, lo que quiero decir es, imagínense ustedes la curva de x al cuadrado. Esa es la curva de x al cuadrado. ¿Ok? Cuando nosotros le sumamos algo, en lugar de tener esta, la modificamos para acá. Esa es la de x más a al cuadrado. ¿Sí será esa? No, ¿verdad? Cuando sumamos un cachito
Por ejemplo, ¿cómo se las describo? Es que ya no toca el 0. Cuando x vale 0, tengo a al cuadrado. Tengo al cuadrado. Cuando x al cuadrado y ahora tengo x más al cuadrado. Entonces se mueve, es decir, no sé si es que no quería hacer todo esto. X más a al cuadrado, pues es x al cuadrado más 2x a más a al cuadrado. A eso me refería, ¿no? Entonces hagan de cuenta que si tengo x al cuadrado, imagínense que este es a al cuadrado y luego tengo la curva 2xa, que es algo así. 2xa. Entonces, cuando la sumo todas estas, lo que hace es que esto se modifica y se ve por acá. Sigue siendo como una cuadrática, pero aquí está. Entonces, este es x más a al cuadrado. ¿Sí? Si la invierto, si pongo 1 sobre, me queda al revés. Entre más vaya creciendo, si se fijan, hacia allá crece y hacia allá crece, pero la inversa, o sea, 1 sobre, es al revés. La voy a poner en color verde. Entonces, vamos a poner que es algo así. Este sería 1 sobre x más a al cuadrado. Y luego tenemos RL, que es una curva así de 45 grados. Entonces va a ser que una alita esté más chica y la otra más grande, es decir, esta alita la mete un poquito y esta alita de allá la va a hacer un poco hacia afuera. Ya está. ¿Ok? Entonces esta, al final de cuentas, y luego multiplicada por BS, es sobre las dos cosas. Entonces ya. Dejamos esta aquí y esta acá. Entonces ya lo saben hacer porque ya lleva una álgebra y geometría analítica. Entonces esta es BS cuadrado RL entre RS más RL al cuadrado. Entonces, de esta cuadrática en realidad solo está este puntito que encontramos y es un máximo. ¿Es eso o hacer la derivada? De cualquier forma podemos comprobarlo. Tal vez valga la pena que lo hicieran por ahí en la máquina. En MATLAB ustedes pueden usar la función fmin, no, fplots. Fplot hace de la función, sin necesidad de poner toda la programación, ponen fplot y les hace la función. Ok, entonces ya tenemos potencia máxima y para cuándo se da, es decir, cuál es la máxima potencia y a quién se la va a entregar. Ahora pasamos a hacer dos ejercicios que están relacionados. El primero de ellos es otra vez una configuración transistor. Si se fijan, aquí sin necesidad de conocer el comportamiento de los transistores, ya está aquí modelado. De hecho, es lo que hacen ustedes en dispositivos 1, modelar el transistor para que parezca un circuito que se pueda analizar como este que está aquí. Y entonces, fíjense lo siguiente. Queremos saber cuál es la máxima transferencia que se le puede dar a la resistencia de salida. Dice, el circuito que se muestra en la figura 5.41 es un modelo del amplificador transistorizado de unión bipolar de emisión común, de emisor común. Seleccione una resistencia de carga de tal forma que la potencia máxima se transfiera a él desde el amplificador y calcule la potencia real absorbida. Es decir, tenemos que calcular esas dos cosas que acabamos de ver. Si
sería el circuito A y el circuito B. Nosotros sabemos que la máxima, es decir, nosotros ya sabemos la respuesta. La RL que necesitamos debe ser para la máxima transferencia de potencia, debería ser la resistencia de Thevenin. Y la potencia máxima va a pasar cuando tengamos, el valor de esa potencia máxima será Bs, que es B de Thevenin al cuadrado, entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Es decir, esto es lo nuevo que hemos visto el día de hoy. Estas dos. Ya las deducimos y entonces no nos queda más que darnos a la tarea de encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, nosotros desconectamos la RL y investigamos qué voltaje encontramos allí, ¿no? Entonces voy a poner el dibujo, bueno, no lo voy a poner el dibujo, nada más voy a poner aquí más, menos, voltaje de circuito abierto. Cuando tenemos ahí el circuito abierto, nosotros tratamos de encontrar el voltaje en la resistencia de 1 kilo, pero ese voltaje tiene que ver con la fuente de corriente. La fuente de corriente tiene que ver con el voltaje pi, y el voltaje pi está aquí, ¿verdad? Este voltaje pi que depende de dos resistencias, 17 kilos, 5 kilos y un divisor de voltaje. Es decir, ponemos 17 kilos en paralelo con 5 kilos, tenemos una resistencia equivalente. Porque está en paralelo, ¿verdad? Está en paralelo, entonces no se pierde el voltaje pi. Por eso podemos hacerlo. Sería 17, 1, 2, 3, 5000 entre 17, 1, 2, 3, más, luego trae un poquito más para acá. 17 más 5. ¿Esto nos da cuánto? Vamos a ver, 5. 7% son 35, ¿verdad? Son 85 sobre 22. Dice la 3. A ver, chéquenmelo. Eso debe dar. Son 22, 44, 66. Ya no alcanza otro. Son 3. Entre 3 y 4. Eso debe ser 3.864 kilo ohms. Entonces tengo aquí el voltaje, que es 2.5 seno de 440T milivolts, resistencia de 300 ohms, y aquí está la resistencia de 3.864 kilo ohms, y aquí está marcadito todavía, más menos Bpi. ¿Ok? Entonces, el voltaje pi es un divisor de voltaje, no sé si lo noten, debería ser entonces 3864 sobre 3864 más 300 por el voltaje, que es 2.5 seno de 440 T por 10 a la menos 3.
Entonces el voltaje pi debe ser ¿cuánto? Son 2.5 por todo eso. Acuérdense que esto no se mueve, es decir, este cachito en realidad tenemos toda esa colita por ahí. Ah, de hecho los kilos se van a ir. Bueno, entonces este cachito, este con este. O sea, el seno, este permanece, es un valor entre 0 y 1, ¿no? ¿Eso cuánto les dará? Sin multiplicar por 10 a la menos 3 me sale 2.3198. ¿Sí? ¿No tiene pilas su calculadora? Bueno, fíjense, ya que tengan BP, nos fijamos de este lado, acuérdense que no está conectado a RL, y entonces ahí tenemos en un circuito muy cortito solo la resistencia y la fuente de corriente. Entonces esta sería la única corriente que está circulando, ¿verdad? Tiene un valor 0.03 BP, entonces el voltaje del circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin, debería ser el signo menos, porque la corriente entra por el menos, nótenlo, por aquí entra, aquí, ok, menos 0.03 BP por la resistencia que es 1 kilo, 1 por 10 a la 3, ok. Cuando hagan eso, les tiene que dar algo así como menos, ¿cuánto es? Menos, ajá, menos 69.4 seno 440 de milivolts. Entonces, ese sería el voltaje de Thevenin. Entonces, la potencia máxima. Para ahí tenemos que sacar la resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin, matamos la fuente. Cuando matamos la fuente nos queda así un alambre, resistencia. Aquí están las otras dos. Este es de 300. 17 kilos, 5 kilos. 17 kilo ohms. 5 kilo ohms. Aquí está una cuenta hacia abajo. Aquí una resistencia de de 1 kilo ohm. Y queremos medir la resistencia de Thevenin. Es decir, las fuentes están muertas, la fuente dependiente no la puedo matar. Esto es 0.003 BP
Bpi está aquí. Ese es Bpi. Pero Bpi vale 0, ¿verdad? Entonces Bpi es igual a 0. Esta corriente vale 0. Y entonces la resistencia que yo mido en estas dos terminales, que es donde está la resistencia de carga, es 1 kilo. 1 kilo ohm. Muy bien, entonces tengo resistencia y tengo voltaje. Entonces la potencia máxima debe ser lo siguiente. Voltaje al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Eso les tiene que dar 1.211 seno al cuadrado 440 T microwatts. Microwatts. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente problema. Solo vamos a hacer 2, no es muy complicado esto. Dice, considera el circuito de la figura 5.43. Dice, si la resistencia de salida, esta que está aquí, la resistencia de salida, es de 3 kilos, se encuentra la potencia entregada al circuito. B. Si la potencia máxima que puede ser entregada, ¿cuál es la potencia máxima que puede ser entregada a cualquier R sal? Tenemos que sacar cuál esa potencia máxima. Y luego dice qué par de valores diferentes de R sal, resistencia de salida, entregarán exactamente 20 miliwatts. Muy bien, vamos a hacer en el orden, ¿no? Cuando nosotros conocemos todo, es decir, cuando está la resistencia de salida igual a 3 kilo ohms, es decir, cuando este es igual a 3 kilo ohms, nosotros podemos calcular la corriente, por lo tanto la potencia muy fácilmente. Nosotros determinamos aquí I1 y determinamos I2. Entonces tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos 4 kilos, o sea, 4.000 menos 2.000. Luego tenemos menos 2.000. Y 3 y 2 son 5. 5.000. Y 1 y 2. Muy bien. Y esto, en el 1 son 20. 20, antes los dos es de más o menos menos 20, de más o menos menos 30, entonces es menos 50. Y en el segundo de menos a más son 30 positivo, de más o menos menos, 30 positivo menos 40, eso es menos 10. Menos 10, ya está. Encuentran I1 y encuentran I2. Una vez que encuentren I1 y encuentren I2, vamos a ver si lo puedo hacer por acá. Tengo mil, 2.000, 2.000, negativo, y 5.000, ¿verdad? Ahí está, y luego tengo
Menos 50. Menos 10. Tengo las corrientes como R, B. Ok, voy a correr esto. Tengo 0. Menos 0.0169 y menos 0.0088. Y la potencia en la de 30 kilos debe ser corriente al cuadrado entre resistencia, ¿verdad? Digo, corriente al cuadrado por resistencia. Es decir, debería ser I2 al cuadrado por 3000. Entonces aquí la voy a poner como potencia en la de 3 kilos. Potencia con mayúscula P3. Debería ser la I, que es la 2, al cuadrado por 3000. ¿Sí? Play. Y se me da 22.9. O sea, 3, 229.7, ¿no? Entonces la potencia, déjenme apuntar en el pizarrón, 229.7 watts. O sea, está cercano a los 230 miliwatts, ¿no? Voy a cambiar. Ya puse ahí I1 y 2. Ya están ahí. Ok, gracias, Edgar, ¿no? Gracias. Ok, entonces ya tengo esa corriente. Déjenme otra vez poner acá el pizarrón. Y ya lo tenemos. Muy bien. ¿Coincide con el libro? Sí, coincide. Ah, acá está, ¿no? 230 miliwatts. Aquí no le puse los milis, ¿verdad? Mili. Ok, ¿qué más? Ahora vamos al B, ¿no? ¿Cuál es la potencia máxima que puede ser entregada a cualquier resistencia de salida? Para ello necesitamos el voltaje de Thevenin y necesitamos también conocer la resistencia de Thevenin, ¿no? La resistencia es muy fácil porque cuando nosotros matamos todas las fuentes, yo creo que es lo primero que podemos encontrar. Es decir, si matamos esta fuente, queda así. Esta fuente también, porque son de voltaje, ¿no? Queda así. Queda aquí una resistencia de 2 kilos. Si hubiera la altura de 2 kilos. Y ya es todo. 2 kilo ohms, 2 kilo ohms. Y dos resistencias que están en paralelo, si lo notan. Entonces la resistencia de Thevenin son dos resistencias de 2 kilos en paralelo, lo que nos da 1 kilo ohm. Ya tenemos la resistencia de Thevenin y lo que necesitamos ahora es encontrar el voltaje de Thevenin. Para ello, nosotros podríamos tratar de encontrar el voltaje cuando no está conectado nada, que me imagino sería mejor encontrar la corriente de Norton. Fíjense muy bien. Si quiero encontrar la corriente de Norton, lo que tengo es un alambre, ¿no? Es decir, porque ya tengo la resistencia, ¿no? Si yo sustituyo por un alambre, tendría esto.
Este es de 20, más menos, de 40, más menos, ahí, más menos, 30. Nada más la estoy volviendo a dibujar por referencia. En realidad nos podemos quedar con el dibujo original. Y aquí conecto un alambre. Entonces tengo I1 y N. ¿Ok? ¿Por qué quiero hacerlo así? Bueno, porque me resulta más fácil meterlo así en la calculadora y meter, si se fijan, el sistema es muy parecido. Es 4000 menos 2000 menos 2000 y 2000. Se parece mucho al anterior, ¿no? Y 1 y N igual, y también en los voltajes no se alteraron, menos 50 menos 10. Entonces, si lo meten ahí en la calculadora, ¿qué les daría? En lugar de 5000, ahora tendríamos 2000. Eso les daría IN 1 y N, según yo aquí veo, menos 35 miliamperes. Entonces de 30 menos 30 miliamperes. Ya está. Y y pues ya, ¿verdad? A ver si lo checan ustedes. A ver si tienen lo mismo. Bueno, entonces a mí me dio menos 35 miliamperes. Entonces el voltaje de Thevenin debería ser la corriente de Norton por la resistencia, que es 1 kilo. O sea, 1 por 10 a la 3. Eso daría menos 35. Uy, está muy grandote, ¿verdad? Y la potencia máxima deberá ser menos 35 al cuadrado entre 4 por 1 por 10 a la 3 al cuadrado. Dejo ponerlo derechito. 4 de 1 por 10 a la 3 es 1 kilo al cuadrado. Yo creo que sí da. Voy a ver acá en la calculadora. 5 cuadrado sobre 4. Son 306 a la menos 6. Son 306. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, 306 miliwatts. Ya tenemos también el segundo resultado, que es este, ¿no? 306 miliwatts. Y ahora dice, ¿qué par de valores diferentes de resistencia de salida entregarán exactamente 20 miliwatts a ellos? Muy bien. Fíjense, ahora ya tenemos, como ya tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, nosotros todo el diagrama, para no volver a analizarlo todo completo, lo podemos reducir así. Es decir, para el caso, para el inciso C, el diagrama en realidad lo podemos poner así: más menos
más, menos 35 volts. ¿Verdad que fue lo que encontramos? Menos 35 volts. Luego una resistencia de 1 kilo. 1 kilo ohm. Todo aquel circuito ahora lo reducimos a esto. Y aquí está conectada la resistencia salida. Muy bien. Si está así, es muy fácil calcular aquí la corriente. Esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Es decir, la potencia, la resistencia salida, debería ser ¿quién? Nosotros ya lo tenemos ahí marcado, ¿no? Es un divisor de voltaje, es decir, debería ser menos 35 sobre 1000 más R sal, R sal, R sal, luego esto al cuadrado. Entonces el voltaje, no, voltaje al cuadrado, entre resistencia, entre R sal. O sea, debería ser qué cosa. Me queda como menos 35 R sal entre 1000 más R de salida al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si lo comparamos, esto ya lo habíamos hecho. Si lo comparamos con la de RL, debe ser lo mismo. Es esta, ¿no? Es esta, ¿no? La fuente al cuadrado, creo que la fuente me falta al cuadrado. Ahí. Entonces es que el cuadrado va en los dos. Y nosotros sabemos, en el inciso C, que esta corriente es de 20 miliwatts. Es decir, el problema dice que la potencia es de 20 miliwatts. Entonces, queremos igualar esto a 20 por 10 a la menos 3. Ay, bueno. Y encontrar el restante. Entonces tengo menos 35 al cuadrado por R sal debe ser igual 20 por 10 a la menos 3 de 1000 más R sal al cuadrado. ¿Ok? Menos 35 al cuadrado de R sal debe ser igual 20 por 10 a la menos 3. Y yo voy a desarrollar este cuadrado. Sería 1000 al cuadrado. Son 1 por 10 a la 6. ¿Sí? 1000 por 1000. 1 por 10 a la 6. Más. Ahí se parece. Me parece más. Más 2000 R sal más R sal al cuadrado. Ya está. Entonces, voy a pasar que será más fácil. No sé, en lo que lo pienso, voy a multiplicar esto. Es 20 por 1 son 20. 20 por 10 a la 3. Más. Son 20 por 2, son 40. 40 R sal. Y el menos 3 quita los 3 ceros de los 2000. Más 20 por 10 a la menos 3. R sal al cuadrado. Y pues ya hay que tener el cuadrado. Yo creo que me voy a tener el cuadrado para acá. Entonces tengo 0 es igual a
Voy a poner primero 20 por 10 a la menos 3 menos... Ah, no, este no es. Este va solito. Sería 20 por 10 a la menos 3 R sal al cuadrado. Luego, más 40 menos 35 al cuadrado. Le voy a dejar el menos ahí para que recordemos de dónde salió. R sal más 20 por 10 a la 3. Eso nos debe dar 2. Como es una función cuadrática, nos tiene que dar R al cubo, no, sí, por 10 a la 3. Nos tiene que dar dos soluciones, R sal 1 y R sal 2. Vamos a ver. Voy a enseñar acá. Gracias. Voy a enseñar. Gracias. Aquí. Voy a usar el comando roots. Y en roots nosotros metemos de mayor a menor los coeficientes. En el cuadrado tengo 20 a la menos 3, ¿verdad? ¿Es la menos 3? La menos 3. Luego tengo en el segundo, tengo dos cosas. Tengo 40 menos 35 al cuadrado. Eso está medio raro, ¿eh? Voy a poner una coma para que no se vaya a confundir la máquina. 40 menos 35 al cuadrado. Y luego tengo 20 por 10 a la 3. Esto me da dos valores, ¿no? Estos valores son... ¿Qué es? 5... Qué muy grande. Déjame ver. Si tengo algo raro aquí en 20 miliwatts, ¿no? Mili. Es la menos 3. Mira la pantalla porque aquí me da dos valores que no corresponden con lo que dice el libro, ¿no? El libro dice 59 y 16. Ah, sí, está 59, ¿verdad? Ah, sí. 59.2 y 16.38, que yo tengo como 17. Profe, ¿es Espera. que al 35 Ok, le falta el entonces le signo de menos? pongo... voy a apuntar en el pizarrón, son 59.233 kilos y 17 ohms. Me da la impresión que no eran, pero sí son. Entonces regreso al pizarrón. Y aquí está. Entonces, para estos dos valores, el de 17 y el de 59 kilos, da los 20 miliamperes. Son dos valores. ¿Qué significa esto? Otra vez, regresando aquí a la gráfica de esta función es la que hace rato graficamos. Ya que abrir MATLAB tal vez podemos aprovechar para graficarla, pero la idea es más o menos esta.
Está así. Curva. Está algo así. Y nosotros andamos averiguando la de 20 miliamperes. Entonces es como un nivel y nos va a dar 2 puntos. Este primero aquí en bueno, este en 17 ohms y el otro en 59 kilos. 59.2 kilos. Se refiere a estos 2 puntos. ¿Ok? El máximo todavía anda por acá. ¿Verdad? ¿Dónde está el máximo? En 1 kilo. Nosotros lo sabemos porque sacamos la resistencia Thevenin, ¿no? Entonces aquí en 1 kilo está el máximo. Tal vez no lo hemos calculado, pero la corriente en este punto sería la corriente de Norton entre 2. No, sería la corriente de Norton, ¿no? Ya la tenemos. Corriente de Norton. Sí la sacamos, ¿no? 35. Pero como va al cuadrado, ¿qué corriente tenemos en ese momento? Ah, es que esto es potencia, ¿no? Eso me lo sí, por eso. Digo, pues es que es solamente miliwatts. Entonces la potencia máxima es, aquí la sacamos, potencia máxima, ¿dónde la dejé? 306. Sí, pues eso es positivo. 6 miliwatts. De hecho está más profundo. Digo, no a esta escala, pero más o menos es la idea. Bueno, pues ahí está. Y si se fijan, pues es el mismo procedimiento para todos. Sí, ya, menos 35 es al cuadrado. Entonces ya da lo mismo. Ok, bueno, vamos al siguiente tema de una vez. Ya para acabar con este capítulo, que es la conversión de delta a estrella. Ya más o menos les había platicado qué onda con esto. Y que no lo íbamos a realizar en el examen, pero que es importante que lo tengan ahí presente. Cuando tenemos una combinación, a estas dos les llamamos delta. A veces nada más aparece así el triangulito, o aparece así hacia arriba o hacia abajo. Eso le llaman delta a cualquiera de los dos. Y estrella, o también le llaman Y. Si lo notan, parece una Y, ¿no? El dibujo D. Bueno, entonces, cuando queremos convertir estas resistencias que están en delta o que están en estrella, de un lado para el otro, de delta a estrella o de estrella a delta, utilizamos estas fórmulas, ¿sí? Noten que cuando estamos hablando de delta, a la resistencia le llamamos RA, RB y RC. Cambian de valor, es decir, RA, RB y RC. Cuando las pasamos a estrella, ya no son RA, RB y RC, es decir, no nada más es cambiarlas de lugar, sino que esta nueva configuración tendría ahora las resistencias R1, R2 y R3 con las fórmulas que están aquí. El camino contrario, es decir, cuando empezamos en estrella y queremos pasar a delta, pues esas resistencias R1, R2 y R3 pasan a ser las resistencias RA, RB y RC con esta tablita. Bien, bueno, fíjense qué onda, creo que aquí tengo el ejercicio.
el ejercicio es el siguiente, dice, utilice la técnica de conversión de delta estrella para determinar la resistencia equivalente de Thevenin. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si quieren encontrarlo, ¿no? Si quieren encontrarlo por este método, sería lo siguiente. Tiene aquí tres resistencias a la orilla, es decir, como queremos encontrar la resistencia equivalente, nosotros empezaríamos por alguna de las orillas, ¿verdad? En este caso, la de las resistencias que están de este lado, todas son de 10, bueno, eso nos ayuda, ¿no? Todas son iguales, todas valen 10. Entonces, si lo notan, aquí hay una delta, es decir, está como así, con una de 10, una de 10 y una de 10, que son esas tres, es decir, esto es una delta. ¿Ok? Bueno, cambiaré en esa delta por una estrella. Cuando lo cambian por una estrella, es decir, vamos a llamarle, bueno, como las tres son iguales, vamos a moverlas así. Entonces, al cambiarlas, obtendrían esto. Esto es lo que no se mueve. Estos son los tres puntos donde está la delta. Y ahora van a ser una estrella. Es decir, ahora va a ser así. 1, 2, 3. Ya está. Y si se fijan, otra vez las resistencias vuelven a quedar de una forma en que no están ni en serie ni en paralelo. Las únicas dos que están aquí en serie son estas dos. ¿Ok? Bueno, y entonces otra vez la vuelven a convertir, por eso digo que es un método muy lento. Y por ejemplo, convertirían el delta de arriba por una estrella, es decir, no sé si noten, aquí también hay tres puntos, 1, 2, 3, que hacen así un delta. ¿Sí? Entonces lo cambiaría por un nuevo valor así, así, así. Quedarían esas tres, todavía quedarían aquí dos. Y una más aquí. Muy bien. Ya. Entonces, esas dos sí quedan en serie, esas dos sí quedan en serie. Y todavía tengo aquí, otra vez me vuelve a aparecer, una delta. ¿Ok? Esa última delta, o sea, ese es como que el caso peor, lo cambiaría por una estrella. Y el cambiarlo por una estrella, nos quedaría algo así. Sí. No, perdón. Ese de arriba ya estaba. Esta con esto ya estaba. Lo que voy a cambiar es esta delta. Son 1, 2, 3. Y lo voy a cambiar por una estrella. Hachis, hachis. Los mariachis. ¿Cómo era? Así es, se desconectó. Es 1, 2, 3. Tengo 1, 2, 3. Ah, pues es que este ya no es delta de estrella. No, 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 no. Por eso se me desapareció. En realidad estas dos están en serie. Dos están en serie y estas tres están en serie, ¿verdad? Aquí en este punto ya no hay nada más. Entonces quedaría así una resistencia y otra en paralelo. ¿Ok? Bueno, luego de estas dos, pues hacen una sola y luego finalmente tienen una sola resistencia. ¿Ok? Bueno, entonces ahí eso lo pueden hacer ustedes de tarea. Y no me gusta porque
Porque es mucho trabajo para empezar. De hecho, creo que está por ahí guardado en un video. Yo no lo voy a volver a hacer. Y les voy a enseñar cómo se resuelven estos con las técnicas que ya conocimos. Si se dan cuenta, lo que quiero encontrar es la resistencia equivalente. ¿Sí? Que es de que la resistencia de Thevenin. Es lo mismo, ¿verdad? Porque no hay ninguna fuente. Resistencia de Thevenin. Y cuando no tenemos ninguna fuente, nosotros tratamos de hacer todo este choro de encontrar las resistencias equivalentes por pedacitos hasta llegar a una sola. ¿Ok? Bueno, en el caso este que les digo que es como de los casos peores, bueno, todavía hay unos peores, pero digamos de los que hay aquí en el libro, puede ser de los más entretenidos. No es que sea difícil, sino que hay un montón de álgebra, un montón de álgebra. Vean lo siguiente que vamos a hacer. Para encontrar la resistencia equivalente, yo voy a poner una fuente de 1 volt y voy a medir la corriente que entra aquí. Lo voy a llamar I1, este lo voy a llamar I2, I3 e I4. El sistema parece que está más grande, pero yo le dejo el trabajo a la calculadora. Todas las resistencias son de 10. Ok, ya puse I1, I2, I3 y I4. Entonces yo puedo hacer muy fácilmente esto. De la 1 tengo 10 y 10, son 20, ¿no? Yo diría 20 comparte 10 con la 2 y comparte 10 con la 3. No comparte nada con la 4. En la malla 2 tengo que comparte 10 con la 1. Comparte, bueno, tiene 10, 20, 30, 40, tiene 40 ohms. Y con la 3 comparte 10 y con la 4 también comparte 10. En la malla 3, muy parecido, comparte 10 con la 1, comparte 10 con la 2, tiene 40 ohms y comparte 10 con la 4. En la malla 4, tenemos que no comparte nada con la 1, con la 2 comparte 10, con la 3 comparte 10 y tiene 30 ohms. Tenemos I1, I2, I3, I4, cerramos y ahora los voltajes. En la primera malla encontramos de menos a más, o sea, más 1. Y en las demás 0, 0, 0. Perfecto. Aquí necesitamos encontrar I1, I2. En realidad solo me interesa I1, ¿verdad? I3, I4. Y la resistencia de Thevenin debería ser, ¿qué cosa? Voltaje entre corriente, ¿verdad? Es decir, 1 sobre I1. Vamos a hacerlo en la calculadora. En este caso es en el MATLAB. Vamos a hacer aquí abajo. Déjenme compartirles. Aquí lo voy a poner. Voy a poner R es igual. Voy a poner 20, 10, menos 10, 0. Luego voy a poner, ¿qué era? Menos 10, 40, menos 10, menos 10. Luego, menos 10, menos 10, 40, menos 10. Voy por el último renglón, ese es 0, menos 10, menos 10, 30. Luego la de voltajes es 1, 0, 0, 0.
Ya es todo. Y entonces I, R, R, ¿dónde está la diagonal? Ahí está. Sobre B. Y entonces la I es 0.875. Entonces, la respuesta de Thevenin debe ser 1 sobre I1. Vamos a ver, voy a dar todos. Eso nos da 11.4286. Voy a apuntar. Voy a apuntar nada más I1, que fue 0.0875. Y la resistencia de Thevenin entonces me dio 11.4286. Ahora sí voy a regresar acá al pizarrón. Y ya está. 11.42. ¿Qué es eso del Wolfram? Es toda la esta. Ah, mira qué padre está en la web. La puso la gráfica a su compañero. Bueno, y entonces el método más poderoso sigue siendo mallas, ¿no? Con mallas puedo resolver todos esos de resistencia equivalente. Por eso les decía que conforme avanzamos, se van a dar cuenta que nodos y mallas es lo más esencial. Todo lo resistencia equivalente ya lo podemos resolver por muy sistemáticamente por medio de un arreglo de mallas. Y nos olvidamos de todo esto. Ustedes sí lo van a hacer porque está dentro de los problemas que me van a entregar la siguiente semana, pues está hacer eso. Entonces van a darse cuenta cómo todo ese churro, aquí son 2, 4, 5 pasos que tienen que hacer para encontrar la resistencia equivalente. Nosotros le dejamos más peso a la computadora, a la calculadora, y lo encontramos de una manera más eficiente, es mucho más eficiente.